Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia, que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga AM, FM, a través de las redes sociales en Facebook y luego en YouTube. Bajo la dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de el doctor Víctor Gamboa, teólogo, escritor y conferencista, con quien vamos a tratar el tema la maternidad virginal de María en el designio de Dios, tema tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 502, 503 y 504. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Doctor Víctor, muy buenas noches, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Bueno, muchísimas gracias, mi querido hermano Juan Zorrilla. Es un placer para mí estar en este momento y compartir con ustedes la palabra de Dios, la palabra que nos enseña también el Catecismo de la Santa Iglesia Católica, y con un tema pues bastante interesante como lo es la maternidad virginal de nuestra Santísima Madre María, ¿no? De acá de Guayaquil les envío un abrazo. Perfecto, muchas gracias también por su participación. Como siempre, pues antes de entrar en la entrevista, vamos a conocer un poco más a nuestro invitado. Por favor, recuérdenos, hermano, quién es Víctor Gamboa. Cuéntenos cómo fue su acercamiento a la iglesia. Bueno, soy un padre de familia, tengo una niña de 3 años y una que está por nacer. Casado por la iglesia, lógicamente, ¿no? Le voy a contar, mi querido hermano Juan, a raíz de la muerte de mi padre en el año 2012, me alejé de la iglesia, ¿sí? Yo nací católico, toda mi familia católica, pero estaba en una etapa de mi vida en la que a raíz de la muerte de mi padre, pues me afectó mucho, lógicamente, y fui presa de muchas organizaciones sectarias. Entre las más fuertes estuvieron los testigos de Jehová, ¿sí? Vamos, me visité a la masonería incluso, me reuní en sinagoga judía, evangélicos, etcétera, etcétera. Pero los testigos de Jehová calaron tan profundo en mí porque recuerdo que después de que mi papá había fallecido, cayeron en mi casa para decirme que yo iba a poder a reencontrarme y vivir con mi papá eternamente en un paraíso terrestre. Esa es una de las enseñanzas principales de ellos, ¿no? Entonces, imagínese usted un momento de dolor, de frustración, de muchos por qué Dios, por qué esto, por qué él. Entonces acapararon toda mi atención y me empecé a reunir con ellos, al punto de que yo ya andaba vestido como ellos lo hacen, tocaba puertas, me reunía en el Salón del Reino los martes y los jueves, y era ya casi uno más de ellos. Mi mamá sufría mucho porque ella me decía, tú naciste católico, tienes que seguir siendo católico, pero yo hacía caso omiso a sus advertencias, ¿no? Era soltero para ese entonces. Entonces, recuerdo que cuando mi papá falleció, en el hospital donde en ese entonces yo hacía prácticas, todavía no era profesional, en el hospital Teodoro Maldonado Caro, el sacerdote, el capellán del hospital, el padre Juan José Monal Benavides, me buscó para saber cómo me encontraba yo después de la muerte de mi papá. Eso fue importantísimo. Un sacerdote que conoce por primera vez a un joven X
con ninguna responsabilidad me busca para saber cómo estaba, cómo me encontraba yo. Había ido a la UCI a preguntar por el doctorcito que había muerto su papá, cómo se encontraba. Entonces me enteré y lo fui a buscar. Recuerdo yo que el padre, que tenía que trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde en el hospital, no hizo nada más que coger, sacar su Biblia, catecismo y todos los libros que él tuvo y enseñarme la doctrina católica. Es decir, gracias a él pude yo volver a encaminarme a la iglesia. Si yo no lo hubiera conocido al padre Juan José, probablemente hoy sería un testigo de Jehová, casi que con plena seguridad. Entonces el padre Juan José sacrificó su trabajo, que era llevar la Eucaristía a los enfermos, etcétera, etcétera. No la Santa Misa, eso sí, él lo cumplía a rajatabla, pero él lo hizo con algo como algo tan importante que era rescatar esta alma perdida que se estaba perdiendo y que según él consideraba muy valiosa. Y eso a mí me impactó demasiado, ¿no? Para no extenderme, le cuento que empecé a devorarme los libros que él me traía y lógicamente me salí de la organización a la cual yo ya estaba asistiendo. Eso trajo muchos problemas. Las amistades que tenía yo con ellos, pues lógicamente, pues me las quitaron. Y aproveché esa estancia que estuve en esta organización donde adquirí muchos libros, que aquí los tengo aún de ellos. Entonces, empecé a escribir un libro sobre ellos, sobre la doctrina de ellos y sobre la historia de ellos. Ese libro, que salió publicado en el 2017, que se llama Teología Apologética, la verdad detrás de los testigos de Jehová, con la ayuda del padre Juan José y luego con mis estudios, hice un libro en contra de ellos en el sentido de demostrar la auténtica historia de ellos, demostrar la correcta doctrina católica en contra de la de ellos. Dicho de otro modo, porque el libro va dirigido no al testigo de Jehová, sino al católico, para que sepa cómo responder ante los cuestionamientos de los hermanos testigos de Jehová que tocan la puerta de su casa. Entonces abordé todos los temas habidos y por haber, desde la apologética, desde la historia de la organización y por supuesto también abordé la parte del tema de las transfusiones sanguíneas desde el campo de la medicina. Cómo poder demostrar que ellos están equivocados y que desde la medicina es necesariamente urgente una transfusión ante una muerte, por ejemplo, por un choque hipovolémico y se necesita, pues lógicamente, restablecer el líquido sanguíneo, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que el libro fue tan importante que el precio está duplicado ahora en las tiendas de internet donde se lo vende, un libro de 300 páginas. Y a partir de eso, el libro me llevó 3 años en hacer. A partir de eso, estudié teología, me metí a estudiar teología en el Instituto Internacional de Teología de la Arquidiócesis de Guayaquil, avalada por la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid. Hice una especialidad en ella sobre pastoral de la salud. Tengo ese título. Y me he dedicado a tiempo completo, fuera de mi profesión, lógicamente, a elaborar conferencias, charlas, pero no he dejado de escribir. Publiqué luego otro libro sobre una beata guayaquileña, en ese entonces, cuando ella nació, guayaquileña, o de la provincia de Guayaquil, la beata Mercedes de Jesús Molina y Ayala, la rosa, la rosa de baba, ¿verdad? Eh, Ese libro lo publiqué antes de la pandemia, ¿sí? En el 2020, casi ya entrando a la pandemia. Ese libro de 200 y pico de páginas, elaboro toda la historia de la Beata con una pequeña modificación, basándome en los estudios. Nadie sabía con exactitud la fecha exacta del nacimiento de la Beata Mercedes de Jesús Molina y Ayala, ¿no? Y se dice que ella, por tradición histórica, que ella nace en Baba. Bueno, yo hice un cambio basándome en los estudios que encontramos, que ella, para mí, nace es bautizada, perdón, en la iglesia de San Francisco de Pueblo Viejo, con otra fecha ya diferente al que tenemos acostumbrado. Bueno, entonces el libro, luego recogí toda la vida de ella, testimonios, etcétera, y también se resultó bastante interesante. Luego, en el campo ya más didáctico, más estudiando ya de forma particular, me dediqué al tema de la demonología y exorcismo. Yo creo que ese el tema ha sido más importante de mi carrera. Me dediqué a tiempo completo a ese tema, al punto de que es precisamente ese el tema por el que la gente me conoce.
Casi el 99% de mis charlas y conferencias y entrevistas se dedican es al tema de la demonología y exorcismo. Claro que también doy charlas como este tema maravilloso de la virginidad de María, la historicidad de Jesús, temas de la masonería, apologética, pero ciertamente el 99% de mis charlas son de demonología. Le cuento, mi querido hermano Juan, una anécdota increíble que me pasó. Desde pequeño, desde los más o menos 16 años, adolescente, 16, 17 años, siempre me ha gustado a mí ver los documentales de la History Channel. He sido aficionado de la National Geographic History Channel y uno de mis sueños era algún día poder salir en la History Channel. Ese es uno de mis sueños. Y le cuento que en el 2021 recibí un mensaje a mi Facebook por interno de un caballero, Mauricio Matas Albas, que se identificó como productor de una cadena televisiva, porque es una red, Telemundo, Univisión, History y todas estas cadenas están asociadas en sí. Entonces me llamaron para que me una a una serie de documentales tituladas Exorcistas que se iba a grabar en México, de la cadena de la History y Telemundo. No, obviamente para mí eso fue algo sorprendente. Yo, yo en primera instancia no me la creí, lógicamente. Yo pensé que era una mentira, pues no, de alguien burlándose o haciendo una broma pesada, no. Pero cuando, igualmente envié mi contacto, ¿no? No pierdo nada enviando mi contacto, así que envié mi contacto. Cuando al rato me llama y me di cuenta que todo era verdad, era concreto, ¿no? Entonces dialogamos al punto de que tuve entrevistas privadas por medio de la internet con los productores, etcétera, etcétera. Fue un sabor muy dulce pero muy amargo. ¿Por qué también amargo? Por una sencilla razón. Ellos querían que yo viaje a México en 3 días porque iban a empezar a grabar la serie de documentales, pero lamentablemente por la pandemia aquí no estaban dando visa. Entonces, por no tener esa visa para poder viajar a México, me perdí la oportunidad de salir en los documentales. Los documentales ya salieron, van a seguir grabándose, lógicamente, pero me llevé la alegría de ver mis sueños casi cumplidos. Y le cuento, mi querido Juan, que el solo hecho de que me hayan llamado para mí ya es bastante. Para mí ya es eso algo inexplicable, ¿no? Imagínese usted que me hayan considerado para una serie de documentales en estos canales que son relativamente importantes, ¿no? Entonces mi vida, les cuento que este año, no, este año 2023, ya tengo un libro terminado, ¿sí? El libro que más me ha pedido la gente, que es sobre demonología, ¿sí? Son una serie de cuestiones, preguntas y respuestas que la gente me hace y voy a responder. Y otro libro que ese sí ya es un poco más teológico, más complejo, yo creo que es para especialistas, donde voy a desmenuzar, es decir, hacer una exégesis y una hermenéutica de todos los textos bíblicos relacionados al demonio y al infierno, tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento, pero también enmarcándome en el contexto histórico, mitológico, cultural de la fe hebrea, de la fe cananea. Bueno, es un asunto ya mucho más complejo. Lo cierto es que estos 2 libros aspiro y espero poder al menos publicar, si no se puede los dos, uno de ellos en este año, ¿no? Entonces, en la parte religiosa me dedico es a esto, ¿no? Conferencias, charlas y escribir, y ha sido una bendición inmerecida que el Señor me ha otorgado a un pequeño hijo de su redil, pues, ¿no? Y me siento feliz de estar aquí, mi querido Juan, compartiendo contigo esta conferencia, esta entrevista. Efectivamente, y es algo inusual porque yo conozco muchos médicos, pero no todos son unos militantes y defensores y católicos comprometidos. Pero bueno, muy bien. Para que nuestra audiencia pues lo vaya conociendo, también es médico, ¿no? Cuéntenos algo. Bueno, sí, yo trabajo en el área de emergencia del Hospital Doctor Teodoro Maldonado Carbo. Me especializo en la parte respiratoria. Tengo mi consultorio particular, mi esposa también lo ejerce. Hacemos terapia respiratoria, fisioterapia respiratoria, principalmente a niños, ¿no? Y fue increíble, una experiencia recontra dura para la pandemia, se imaginará, por todo lo que tuvimos que pasar, una odisea, peor que una guerra. Obviamente me contagié. Imagínese usted, mi trabajo era entubar pacientes con COVID, donde la vía aérea del paciente la tenía muy cerca de la mía, donde a pesar de que utilizamos esos trajes que le llamamos de astronauta, ¿no? Que por cierto son extremadamente calurosos e insoportables, diría yo, más los cascos, la N95, etcétera, etcétera, igual nos contagiamos. Vi morir colegas,
de todas las especialidades, medicina, enfermería, terapia respiratoria, etcétera. Entonces fue durísimo. Tuve que irme de mi casa por casi 3 meses, ¿sí? Para evitar contagiar a mi hija y a mi esposa, y a mi suegra que vive conmigo, a mi mamá. Entonces, cuando caí enfermo, me llevaban la comida, la medicina me la tomaba yo. Recuerdo que un amigo, un médico del área de neumología, iba hasta mi casa, el doctor Roberto Sánchez, un gran amigo mío, él iba hasta mi casa a dejarme, pues, me fue a dejar hidratantes, comida, pues no, él sabía que yo me encontraba solo allá arriba. Así que fue verdaderamente duro, pero maravilloso saber que con nuestro trabajo, con nuestro pequeño aporte, pudimos salvar muchas vidas. Se nos fueron muchísimas, muchísimas se nos fueron. No fue culpa de nosotros, hicimos todo lo que pudimos, el sistema colapsó, colapsaron los implementos, ya no había anestesia, no habían camas, no había ventiladores mecánicos. Fue verdaderamente horrible ver morir mucha gente, pero asimismo fue gratificante ver a cuánta gente pudimos salvar. Y todo fue gracias a Dios. Gracias a Dios también, yo siempre le agradezco al Señor que los niños fueron bastante protegidos en esta pandemia. La pandemia más fue para los adultos y bueno, nos deja una lección. Mira que yo recuerdo cuando en plena pandemia la gente se acercó bastante a Dios, muchísimo a Dios. Yo estaba en una terraza, en un tercer piso, solo, lloraba más de las noches porque solo podía contactarme con mi esposa por medio de estos dispositivos. Mi hija tenía 4 meses de edad. Entonces yo escuchaba, porque el silencio era tal que uno podía escuchar a veces lo que hablaban en las casas, las ventanas abiertas, las luces. Y yo veía a las familias reunidas, viendo televisión, jugando naipe, ponían músicas cristianas, y uno solo, yo solito, sin nadie. Y me causaba mucho dolor el no poder estar con mi familia, pero también me causaba alegría ver cómo la gente se acercó a Dios. Pero como enseño en la catequesis, porque soy catequista de dos parroquias, la Dolorosa del Colegio, acá en el Guasmo Norte, y la parroquia Santa María Magdalena de la Floresta 1, al sur de Guayaquil. Y yo les digo a los padres de familia que parece que, como ya pasó la pandemia, nos olvidamos otra vez de Dios. Nos acercamos a Dios en ese momento de dolor, de terror, de miedo, pero poco a poco nos estamos otra vez desligando de Dios. Y no hay que ser ingratos en esta vida. Si el Señor nos ha mantenido con vida, pues entonces la mejor manera de devolverle eso que el Señor hizo por nosotros, mantenernos con vida aún en esta pandemia tan atroz, es seguir con los caminos del Señor. Y en nosotros como católicos que somos, seguir en continuo y asiduo caminar por medio de los sacramentos y la iglesia. Es decir, más tenemos que comprometernos con la iglesia, más aprovechar. Yo recuerdo que la gente sufría porque no había misa, los sufrían porque no se podía comulgar, sufrían porque no se podía confesar. Ahora que tenemos otra vez la oportunidad de hacerlo, hagámoslo. Aprovechemos ese momento que ahora te lo tenemos, porque nadie está exento de poder volver a sufrir otra pandemia nuevamente. Entonces, hemos vuelto a renacer, hemos vuelto a tener esa oportunidad. Lo que estamos aquí en este momento, pudimos también haber tenido el infortunio de tantos familiares y amigos que hoy ya no están con nosotros. Entonces, aprovechar este medio como lo hace Radio La Tacunga, como lo hace este prestigioso canal que tú diriges, Juan, es maravilloso y loable porque llevan la palabra de Dios a todos los rincones del Ecuador, incluso de afuera. Ahora podemos internacionalizar estas charlas maravillosas, ver y he constatado gente que has traído, hermanos que has traído a tu canal, pero de una talla interesantísima, que con su conocimiento, claro está, siempre por obra del Espíritu Santo, han podido enseñar, profundizar en el tema bíblico, en el tema del catecismo. Entonces eso es maravilloso y eso es un motivo fundamental por el cual darle gracias al Señor. Entonces, en ese caminar estamos y en ese caminar le pedimos al Señor que nos guíe, que nos cuide, ahora que hay también tanta delincuencia, estamos pasando un momento terrible acá en nuestro país, ¿no? Así que mi hermano, yo gustoso, como te reitero por tercera vez me parece, de estar aquí y vamos a tratar ese maravilloso tema de la Santísima Virgen, mi querido hermano. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Eh, Como siempre, voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy. Está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos 34 y 35, que dice así. María respondió al ángel, ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió,
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. El tema que vamos a tratar hoy día es la maternidad virginal de María en el designio de Dios. Víctor, por favor, ¿nos puedes dar una introducción pequeña para este tema? Bien, el tema virginal de la Santísima, nuestra Madre Santísima, María, es verdaderamente fundamental. Veamos nosotros que el segundo concilio ecuménico de la Iglesia, en el año 431, precisamente se llevó a cabo este tema. El primero fue acerca de la divinidad de Jesucristo en el concilio de Nicea. Entonces, si vemos nosotros que a lo largo de la historia, el segundo concilio trata el tema de la Santísima María en cuanto a su virginidad, su concepción virginal, etcétera, es porque el personaje de la Santísima Virgen es relativamente interesantísimo para el cristiano desde los inicios del cristianismo. O sea, no es una novedad moderna, no es algo que la iglesia en el transcurso de los años fue añadiendo. No, nace con la iglesia. Es decir, la Virgen María fue concebida como una mujer virgen antes, durante y después del parte de los inicios del cristianismo. Pero ya vamos a ver que no solamente de los inicios del cristianismo, esto viene con una profecía, puesto que si quien se va a encarnar en la vida humana, quien va a irrumpir en la vida humana, es el mismo creador, el Hijo de Dios, engendrado, entonces puesto tiene que ser ese vientre a sí mismo santo y puro. Y María no fue elegida al azar, no fue una mujer cualquiera, como se pretende enseñar. Al contrario, si fue una mujer elegida proféticamente hablando, es porque el Señor la preparó desde antes que naciera, porque solo ella era la única digna de llevar a su hijo en ese vientre sagrado. Así que este es el tema que vamos a tratar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el doctor Víctor Gamboa, teólogo, escritor y conferencista, nos está ayudando con el tema La maternidad virginal de María en el designio de Dios, tema tomado del Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 502, 503 y 504. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Las personas que no tienen la oportunidad de vernos en vivo en radio en el día sábado, hoy día, pueden sintonizarnos en la página oficial de Radio Latacunga o en el canal de YouTube, Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Allí tenemos todo el material desarrollado del Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a dar lectura al numeral 502, que dice así: la maternidad virginal de María en el designio de Dios. La mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. Hermano Víctor, por favor, su explicación y comentarios a este numeral. Perfecto. Mira, hermanito, y a todos los hermanos que nos están ahorita viendo y escuchando, ¿no? Para poder responder a este numeral del catecismo es importante que nosotros analicemos brevemente el nombre de la Santísima Virgen María. El nombre. A ver, María viene del término hebreo o arameo, Miriam, ¿sí? La dividimos en dos palabras. Mir, que se traduce como amada, y Ya, viene de Yahvé, amada de Yahvé. Ya teniendo el nombre, nosotros podemos entonces entender quién es esta noble mujer, quién es la madre de cada uno de nosotros los católicos, porque los católicos no somos huérfanos. Miren, es importante entender que María fue profetizada como madre del Señor, como madre del Verbo encarnado.
El texto que podemos encontrar en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento lo tenemos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Abro comillas. El Señor vino a darnos una señal. Mirad, una virgen está encinta y va a darnos a luz un hijo al que pondrán por nombre Manuel. Cierro comillas. ¿Ok? En la Biblia hebrea, esta palabra virgen, que viene del hebreo a alma, se traduce como joven o doncella. Cuando el texto, todo el corpus del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, pasa a ser escrito en lengua griega, es decir, la Biblia de la Septuaginta, esta palabra tiene un cambio. Es decir, que estos judíos de habla griega, para la diáspora, van a hacer un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Van a utilizar la palabra partenos, que en griego, al traducirlo al español, se produce como virgen. Es decir, de la palabra hebrea a alma, que se traduce como joven o doncella, pasa al griego como parteno, que se traduce como virgen. ¿Sí? El sentido cambia, aunque una joven y doncella, en términos bíblicos y culturales de la fe hebrea, lógicamente incluye a una virgen. ¿Qué era una doncella? Pues una joven de 13, 14 años, ¿sí? Siendo virgen, esta cuando se casa se la considera a esa edad como una etapa de adultez. Cuando la mujer tenía la primera menstruación, entonces era considerada una mujer ya adulta. ¿Por qué? Porque se decía, y lógicamente en términos biológicos, ya puede concebir. Entonces, esta joven o doncella, en el caso de María, además es una virgen. Ciertamente el texto no nos indica si es que esta mujer virgen va a permanecer virgen a un futuro. El texto no nos identifica. Quien nos va a dar la respuesta será el transcurso de la historia neotestamental. Entonces, a esta profecía que nos dice que de la mujer en la que vendrá el Señor es una mujer virgen, le agregamos la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Abro comillas. En cuanto a ti, Belén de Efratá, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. ¿Verdad? Cierro comillas. Entonces, en un pequeño pueblo de Judá, en Belén, de Efratá, nacerá quien va a gobernar a Israel. Pero no solo Israel, porque el Señor vendrá para toda la gente, para todas las personas. Él será el redentor de toda la humanidad. No solamente será acogido por el pueblo judío, por su propia gente, sino también por la gente de afuera. Y les pongo un pequeño ejemplo. Los llamados reyes magos, que no eran otra cosa más que sacerdotes persas de las tribus de los zoroastros, que venían del oriente, eran paganos, no eran judíos. Y son ellos, de acuerdo al texto de Mateo, los primeros en recibir al Señor, trayéndole regalos como oro, incienso y mirra, lo cual a nosotros nos da un sentido teológico importantísimo, y es que la venida del Señor no solamente es para el pueblo elegido, para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que crea que el Señor es el Salvador, el Redentor del mundo. Entonces, a estos dos textos del Antiguo Testamento, que son las profecías sobre la Virgen María, las concretamos ahora sí con la revelación neotestamentaria. Entonces, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 23, dice el texto, abro comillas, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, cierro comillas. Es lo mismo que nos dice el catecismo, porque el catecismo lo que nos enseña es a la Biblia, y nos enseña también la enseñanza de la Sagrada Iglesia, que no es otra cosa más que enseñanzas bíblicas, y que éstas se refuerzan bajo la tradición y el magisterio. Entonces, se repite la palabra virgen, partenos, en el texto de Isaías, de la Septuaginta griega, y además aquí sale a la luz el nombre Emanuel. Como tú lo leíste, mi hermano Juan, en el catecismo, Emanuel, que significa Dios con nosotros.
La palabra Emanuel, recuerden ustedes que todos los nombres que terminan con él evocan a Dios, al Creador, ¿sí? A Dios. Emanuel, Rafael, Miguel, Israel, todos terminan en él porque evocan como pertenencia a Dios. En este caso, Emanuel es Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos al segundo texto que viene a reforzar la profecía, que es el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas ya nos da más detalles y nos dice que al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pequeño pueblo de Galilea. ¿Cuál es ese pequeño pueblo de Galilea? Es el pueblo de Nazaret. Recuerden que Nazaret es una pequeña aldea de no más allá de 200 o 300 habitantes en la Galilea. Llamado Nazaret, dice el texto, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María o Miriam, es lo mismo. Cuando entró le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Cierro comillas. Miren, analicemos el texto. Siendo Jesús el Creador, el Señor nace, como dice Miqueas, en uno de los pueblos más chiquititos, en Belén de Éfrata. Un pueblo insignificante, que ni siquiera aparece en los mapas del Imperio Romano a los inicios del cristianismo. Un pueblo que no es mencionado por Flavio Josefo, por Tácito, por nadie de los historiadores del siglo I. Un pueblo marginal. Ahí nace el Señor, donde la mayoría de la gente era agricultora, gente campesina, gente muy pero muy sencilla. Ahí nace el Salvador como Rey y soberano del universo. Nacerá de una virgen desposada con un hombre llamado José. ¿Quién era este José para que sea digno de contraer matrimonio con esta joven doncella profetizada por el mismo Creador en los textos sagrados? Pues José era un hombre justo, dice la Biblia. Dice el Evangelio de Mateo que era un hombre justo, es decir, era un hombre santo. Este hombre, José, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, es aquel que dará, desde el punto de vista legal, que incluso pesaba más que el biológico, la legitimidad como hijo a Jesús de Nazaret. Puesto que si Jesús no hubiera tenido padre, en este caso putativo como José, técnicamente hubiera sido declarado como un hijo ilegítimo o bastardo. Y ya vamos a ver nosotros que en los inicios del cristianismo el pueblo judío apeló mucho a este tipo de injurias para minimizar la figura de Jesucristo utilizando la ausencia paterna. Todos los judíos sabían que Jesús tenía una madre, eso nadie lo negaba, era María, pero dudaban del padre. ¿Ok? Y nosotros sabemos que Jesús tiene como padre a Dios, ¿sí? Y a José, pues, como padre putativo, nada más. ¿Ok? Entonces, y lo último del texto dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Nosotros cuando rezamos el Dios te salve, lo hacemos con la expresión latina, Dios te salve, ¿sí? Salve, por si acaso, no significa que Dios vaya a salvar a María. Salve es un saludo majestático que se le aplicaba a la realeza. ¿Por qué? Porque el texto está traducido al latín, pero el texto en lengua griega, traducido, o en profecía mesiánica, el texto es alégrate. Por eso la Biblia de Jerusalén dice, alégrate llena de gracia. ¿Qué significa estar llena de gracia? ¿Qué es aritomene? Que esta mujer está libre absolutamente de pecado. En ella no hay cabida al mal. Que no hay cabida al mal, porque eso es estar llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Y prueba de ello es que cuando ella se presenta ante su parienta Isabel, que se encontraba también en gestación de Juan el Bautista, dice que cuando ella se le presenta, el niño salta de alegría, porque quedaron llenos del Espíritu Santo. Es decir, la sola presencia de María infundía el Espíritu Santo a quien estaba cerca de ella. Entonces no es una mujer cualquiera. Por el contrario, es la mujer más digna que podía transmitir el Espíritu Santo con su sola presencia. Y además, una expresión verdaderamente interesante y además significante es la que dijo su pariente Isabel cuando le dice, ¿quién soy yo
para que la madre de mi Señor venga a visitarme. Recuerden ustedes que ellos hablaban lengua aramea, esa era su lengua parlante, al menos de las personas más humildes. Digo esto porque las personas con mayor instrucción ciertamente podían manipular dos idiomas más, el griego y el hebreo. En cuanto a la parienta Isabel, que seguramente solo hablaba arameo, utiliza la expresión Adonai. Adonai es un hebraísmo, al igual que Elohim. Se traduce como Dios para Elohim, Adonai para Señor. Entonces, ese título, Señor, era aplicado solamente a Yahvé. Por consiguiente, la Isabel está diciendo, ¿quién soy yo para que la madre de Yahvé venga a visitarme? Entonces, el título de Madre de Dios a la Virgen María no es algo descabellado, ni mucho menos improvisado, sino que es por demás bíblico y no se necesita mayor exégesis para entenderlo, solo se necesita el sentido común para entender la maternidad divina de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Tenemos otro texto donde María nos va a explicar el por qué ella no entendía cómo iba a quedar embarazada, puesto que ella era virgen. Virgen. Ciertamente el texto, aquí también en el Nuevo Testamento, no nos indica que ella tiene esa pretensión. Aunque el texto no lo diga, no quiere decir que eso no esté dentro de sus pensamientos. Lógicamente estaba, y prueba de ello es lo que aconteció a futuro. Abro comillas. María le respondió al ángel, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Entonces, desglosemos este texto. Si el Espíritu Santo vendrá sobre ella, sobre la llena de gracia, llena del Espíritu Santo, puede ser una mujer cualquiera, que cumple una función cualquiera. Entonces, es totalmente inconcebible pretender que sea una mujer cualquiera cuando el Espíritu Santo vendrá sobre ella y además el poder de Dios la cubrirá con su sombra, la cubrirá con su poder. Si dice que la cubre, quiere decir que la protege para sí mismo. Y si Dios protege algo para sí mismo es porque nadie protege algo que no sirva. La gente protege lo que nos cuesta, lo que tiene valor. Entonces, si Dios cubre con su sombra, protege con su sombra a María, es porque tiene valor para él. Un valor verdaderamente significante. ¿Por qué? Porque de ella nacerá, ¿quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. No cualquier Mesías. Entre el año 6 antes de Cristo y el 66 después de Cristo, más o menos, pasaron aproximadamente unos 25 judíos pretendientes al mesianismo. Y ellos se hacían también llamar hijos de Dios. El Mesías técnicamente era un hijo de Dios. Pero lógicamente nosotros sabemos que la única persona que verdaderamente era el Hijo de Dios y que cumplió con todos los requisitos de las profecías bíblicas es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, este Hijo de Dios es con mayúsculas, porque es el auténtico Hijo del Señor. En la epístola a los romanos, el apóstol San Pablo, el primer escritor neotestamentario, quien de una concibe a Jesucristo como Dios, porque a Pablo no le interesa otra cosa más que el Cristo resucitado, nos dice lo siguiente. De ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Ok? Cristo procede según la carne, es decir, Cristo, el Hijo de Dios, nace ¿de dónde? De una mujer. Como lo dirá Gálatas, ¿verdad? Nace de una mujer, el cual él estará por encima de todas las cosas creadas y además lleva el título de Dios bendito. Según la carne, el mismo Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 5, nos va a decir que es nacido de mujer, pero también nacido bajo la ley, la que para redimirse a los que estaban bajo la ley y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios mismo envió a su ser, cuando aquí dice el texto que envió Dios a su Hijo. Cuando el texto dice Dios envió a su Hijo, tenemos que hacer un exégesis e interpretar con esta expresión. Dios mismo envió a su mismo ser. Solo así se entiende el Dios envió a su Hijo, ¿verdad?
Entonces, comprendemos nosotros, mediante el Catecismo de la Iglesia Católica, que la mujer es virgen antes, durante y después del parto, que así nos acompañó a lo largo de la historia. No vemos nosotros otros textos bíblicos en la infancia de Jesús donde en ese caminar histórico podamos comprobar la existencia de hermanos menores de Jesucristo. No lo tenemos. Prueba de ello, por ejemplo, cuando Jesús va al templo de Jerusalén, como lo hacían cada año, a la edad de 9 años me parece, y se pierde en el templo, ¿sí? Cuando regresan en caravana, las mujeres adelante con los niños y los varones atrás, se da cuenta María de que no está. Se regresan 3 días otra vez hacia la ciudad de Jerusalén y resulta que lo encuentra el niño frente a los sacerdotes de la ley, dialogando la palabra de Dios, enseñándoles para variar, ¿sí? Entonces, durante todo ese trayecto no se menciona ningún otro hijo de la Virgen María. Además, de acuerdo a los textos bíblicos, tiene 4 hermanos y hermanas. Las hermanas no dice la cantidad. Pongamos 2 hermanas, porque habla en términos plurales. Serían 6. Ok. Entre el año 1 de Jesucristo, de su nacimiento, hasta los 9 años de edad que se pierde en el templo, durante 9 años, María tuvo que haber dado a luz por lo menos 6 hijos, lo cual desde el punto de vista biológico es radicalmente inconcebible. Eso es inconcebible. Porque técnicamente estos hijos tienen que ser menores que Jesús. Así que solamente desde ese aspecto podemos nosotros corroborar que biológicamente eso es imposible. Y segundo texto, cuando Jesús se encuentra en la cruz, agonizante, ¿verdad? Se preocupa por una única persona. ¿Con quién dejó a mi madre? Si no tengo más hermanos, es decir, hijos de María, porque lo lógico es que si Jesús muere, María se vaya a vivir con sus otros hijos. Pero si no los tiene, porque no los tiene, ¿con quién se va a vivir? Entonces Jesús encarga ¿a quién? A Juan. ¿Por qué no a Pedro, que es el líder de los apóstoles, o a otros apóstoles? Yo supongo por 2 motivos. Uno, porque Pedro era mayorcito. Probablemente Pedro muera primero que María y otra vez se quede sola, lo cual así sucedió, aparentemente. Y segundo, y esto lo corrobora un texto apócrifo que se encuentra acá en el protoevangelio de Santiago, que dice que Jesús entrega a su madre a Juan por una sencilla razón. Atentos, porque Juan también era virgen igual que su madre. No lo digo yo, lo dice un evangelio apócrifo que es muy importante para el cristianismo, el protoevangelio de Santiago, probablemente escrito en torno al año 150, ¿sí? Entonces, es relativamente importante que nos enseñe este texto, de donde sacamos los nombres también de los padres de María, Joaquín y Ana, ¿sí? Algunas profecías también, la infancia de la Virgen María, su nacimiento, su infancia, etcétera, y nos dice que Juan se lleva a María porque Juan era virgen y era el único digno. Y es más, mira, este texto se corrobora con un texto que se llama Tránsito de la Santísima Virgen María, que también es apócrifo, en donde el ángel Gabriel le dice a la Virgen María que cuando ocurra su dormición y futura ascensión a los cielos, que por cierto, la asunción a los cielos no es algo nuevo que se lo inventaron recién en el siglo XX a raíz del dogma, nada que ver, es algo que ya se venía hablando en los primeros siglos del cristianismo. Le dice que alguien tiene que llevar, el que ella considere, una hoja de laurel presidiendo el funeral. Todos los apóstoles están de acuerdo en que debería ser Pedro, quien lleve la hoja de laurel por ser él el líder. Pero resulta que no. Decidieron que quien debía llevarlo era Juan. ¿Por qué? Por la misma razón que ya les mencioné y porque Juan fue el único que se llevó a vivir a María hasta el último momento de su vida terrenal. Él fue digno de llevarse a la madre del Señor. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros, sin tener que hacer una mayor exégesis, sino simplemente sentido común, podemos entender por qué María no tuvo más hijos. Aunque técnicamente aparecen los textos como Marcos 6, capítulo 6, versículo 3, donde se habla de los hermanos de Jesús, ¿sí? Y podemos incluso responder esa pregunta, no sé si en este bloque o en el segundo, o si tenemos tiempo lo respondemos. Vamos, miren, se hablan de los hermanos de Jesús, mencionan los nombres, ¿verdad? Santiago, Judas, José y Simón.
De las hermanas no se menciona en los textos canónicos, aunque en los apócrifos sí, una llamada Lidia y otra llamada Asia. Ok, los varones siguen siendo los mismos nombres, por si acaso. Entonces, al inicio de la historia cristiana existieron dos tradiciones que hablan sobre los hermanos de Jesús. Sorprendentemente, las dos tradiciones afirman la virginidad perpetua de la Virgen María. Ninguna de las dos tradiciones habla de una María con más hijos, sino que va a explicar el origen de los hermanos de Jesús, ¿ok? Cuyos orígenes no tienen nada que ver la Virgen María. Entonces, la primera versión que surgió en el seno del cristianismo y que fue esta versión ampliamente defendida por San Epifanio, obispo de Salamina de Chipre, en torno al año 315 después de Cristo, es que él, en una obra escrita llamada Panario, él dice que los hermanos de Jesús eran verdaderamente hijos de José de un matrimonio anterior. Y que José, cuando se casa con la Virgen María, José tenía 80 años de edad y la Virgen María tenía 14. Y que José fue elegido José para custodiar a María. Ese es el motivo por el cual se cogió, que obviamente no fue un al azar, sino que los sumos sacerdotes que custodiaron a la Virgen María desde su nacimiento, eligieron mediante oración y por obra del Espíritu Santo se eligió a José, a quien se le posó una palomita en el hombro, como signo de que él debería ser quien se case con María para custodiarla, no para que tenga una vida estrictamente marital con la Virgen María. José se rehúsa en un principio, pero luego entenderá, por medio de los sumos sacerdotes y la revelación divina, que él es el encargado y lo acepta de la mejor manera como tiene que ser. Entonces, esta primera tradición se refuerza con el protoevangelio de Santiago, que nos habla exactamente lo mismo. Ahora, culturalmente hablando, ¿esto es posible? Por supuesto que es posible en la época de la Palestina del siglo I. Es más, hoy en día, en pleno 2023, algunas regiones, principalmente en la religión musulmana, se logra todavía este tipo de casamientos entre personas muy mayores y señoritas de 14, 15 años. Pero, aunque ahora a nosotros nos parezca descabellado, en ese momento no lo era así. Era algo visto de lo más natural. ¿Ok? Entonces, esta fue la primera tradición, en cuanto a los hermanos de Jesús. Era lo que la gente entendía. Pero luego vendrá una segunda y última tradición o versión, apoyada por San Jerónimo de Estridón. Ustedes lo conocen a San Jerónimo, quien fue el que hizo o tradujo la completa, porque la primera traducción al latín es la Vetus Latina. Él traduce de los textos originales al latín, llamada Vulgata Latina. Ok, San Jerónimo de Estridón, apoyado también por las enseñanzas de Orígenes, él dijo que en realidad los hermanos de Jesús eran primos de Jesús, parientes de Jesús. En una obra que él hizo contra el Virio en el año 383, él va a desmenuzar estos textos bíblicos para dar esta respuesta. Es decir, ya desde el campo más filológico. ¿Por qué? Porque van a haber dos palabras griegas en juego. Recuerden ustedes que todo el Nuevo Testamento se escribe en griego. Todo, sin excepción. Aun cuando tenemos nosotros el Evangelio de Mateo escrito en lengua hebrea, pero que no se ha podido encontrar hasta el día de hoy. Pero que tenemos el testimonio de Papías de Hierápolis. Ok, bueno, no me voy a apartar. Lo cierto es que Jerónimo nos enseña de que José era un hombre joven, ya no anciano como decía Epifanio, ni en la primera tradición, sino que ya era un hombre joven, sí joven, pero además era virgen igual que María. En el siglo IV, la enseñanza de un José virgen era una novedad completa. Nadie concebía la idea de que José era virgen. Todos concebían la primera idea de que era un hombre anciano que se había casado con María. Repito, no era nada descabellado. Pero cuando Jerónimo nos enseña esto, entonces a la iglesia le pareció muchísimo mejor, de acuerdo al papel de José en la revelación neotestamentaria, de que sea un hombre también, al igual que María, casto, virgen y joven. Entonces, ¿cómo arreglamos el asunto de los hermanos de Jesús? Los textos bíblicos nos dan una ayuda. Por ejemplo, en Mateo capítulo 27, versículo 56, aparece una mujer que se llama también María. El nombre María era un nombre muy común.
¿por qué las personas se ponían nombres repetitivos en esa época? Dice el doctor Martín Lutero, padre del protestantismo, que por cierto nos regaló una frase muy bonita, aunque sea él, por si acaso, siempre hay alguien, todas las personas tienen algo bueno, aun cuando hayan cometido ciertas disidencias. Fray Martín Lutero nos dijo que, y va de acuerdo al contexto histórico, de que María hubo de llamarse Mar Amargo, su nombre, María, se traduce como Mar Amargo. Esa es una traducción que él le dio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se encontraba en completa amargura al ser sojuzgado por el imperio romano. Nadie le gusta estar sojuzgado por un imperio, al menos que el imperio traiga cosas positivas. Lógicamente, el imperio de Roma traía más cosas negativas que positivas, impuestos, esclavitud y cosas por el estilo. Entonces, el pueblo vivía amargado, dice. Pero ella hubo de llevar en su nombre el dolor de todos los afligidos. Me parece excelente esa expresión, como una mujer que acoge en su seno y en su espalda el dolor de todo el pueblo de Israel, del doctor Martín Lutero, por si acaso. Me pareció increíble. Entonces, el término María también se colocó. Ustedes se dan cuenta que María, José o Joseph, Jacobo, Santiago, Yeshua o Jesús son nombres que se repiten. ¿Por qué? Porque después de la revuelta de los macabeos, cuando se vuelve a instalar otra vez la dinastía davídica, ¿sí? Y vuelve la paz, por así decirlo, digamos que la paz, ellos pensaron que al poner nombres patriarcales, como el nombre de Miriam, hermana de Moisés y Aarón, entonces ellos iban a restablecer la soberanía del pueblo de Israel, al menos en forma de tradición o religiosa, aunque no sea a nivel civil o militar, lo cual era imposible. Lo intentaron en el 60, 70, 66 y el 70, y ya saben ustedes qué pasó. Cayó el último baluarte en Masada y prácticamente Jerusalén fue arrasada. Bueno, en todo caso, es por eso que estos nombres se repiten. Y en este texto aparece María Magdalena, o María de Magdala, María, la madre de Jacobo y José. Esta María, la madre de Jacobo y José, es la que San Jerónimo dijo, esta es la madre, o mencionan como hermano de Jesús, de Santiago y José. Pero faltan todavía dos hermanos varones. ¿Cuáles son esos dos? Entonces, hay otro texto bíblico que nos va a ayudar. Por ejemplo, tenemos el texto de Judas, la carta de Judas, que no tiene capítulos, acuérdense ustedes que es la carta más corta, dice así, y empieza el texto, yo, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Este Judas que dice, yo, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, dice que es hermano de Santiago. ¿De cuál Santiago? Entonces, técnicamente, dijo Jerónimo, tiene que ser de Santiago y hermano de José, hijo de María. Y esta María, apoyado en el texto de Juan 19:25, dice que es María, mujer de Cleofás, hermana de la Virgen Santísima. ¿Sí? Entonces, ¿quién es esta María, hermana de la Virgen María, mujer de un hombre llamado Cleofás? Es la que tiene como hijo a Santiago, José y a Judas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos 3 de los 4 que se mencionan en el Nuevo Testamento como hermanos de Jesús. Nos queda solo uno, Simón. Verdaderamente y honestamente no tenemos el texto donde se pueda compaginar directamente. No lo hay, pero tenemos una referencia del historiador Hegesipo que nos dice que Simón era hijo de María, mujer de Cleofás. Y esto, ¿quién lo recoge? Eusebio de Cesarea en su libro Historia Eclesiástica, capítulo 3, 232. Entonces ya vemos nosotros que desde los inicios, en la patrística, ya se recoge a los 4 hermanos como tal, como hermanos del Señor. Ahora, aquí hay un dilema que me gustaría aclarar. La palabra hermanos, y me refiero directamente a la lengua griega, no voy a entrar en la hebrea porque da igual, el Nuevo Testamento se escribe en griego. En lengua griega existe una palabra para hermanos carnal, directamente carnal, hijo de padre y madre, del mismo padre y madre, y esa es adelphos. ¿Ok? Pero también existe una palabra para parientes o primos en griego, y esa es anexios. Entonces, la filología no nos ayuda un poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
Si queremos decir que los hermanos de Jesús eran sus primos, ¿por qué el texto griego no utiliza la palabra anexios, que es la técnicamente más utilizable, o debería ser utilizable, sino que utiliza adelfos, indicándonos que esos hermanos eran hermanos carnales? Tenemos ya una desventaja, pero también tenemos una ventaja. Por eso digo, la filología no nos ayuda mucho, nos va a ayudar la historia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Jesús se aparece resucitado, ¿verdad? Frente a María Magdalena en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 17, Jesús le dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre, vuestro Padre. Entonces, el texto va a utilizar la palabra delfos para hermanos carnales. Entonces, es inconcebible creer que los apóstoles, los 12 apóstoles y toda la comunidad judeocristiana que lo seguía a Jesús eran hijos de María. Entonces, vemos cómo una misma palabra nos puede dar un significado y al mismo tiempo otro. Entonces, no nos ayuda técnicamente mucho. Y como digo, la palabra adelfos, que sí existe para primos, lo vemos, por ejemplo, en una epístola a Corintios, en Primera de Corintios. A ver, ese está en Colosenses, me parece. Déjeme ver si encuentro el texto. Anexio, Colosenses capítulo 4, versículo 10. ¿Sí? Ahí se habla de Marcos, que es primo de Bernabé. Ahí utiliza la palabra anexio literalmente. Pero quiero terminar haciendo énfasis en lo siguiente. Que la palabra adelfos tiene dos sentidos. Un sentido real, pero también tiene un sentido figurativo metafórico. El sentido real es que la palabra adelfos se traduzca como hermanos carnales, hijos de padre y madre. Ok, esa es la primera. Pero vemos que en los textos de María no nos sirve. Entonces vamos a utilizar el sentido figurativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a todos los hermanos que eran seguidores de Jesús, a todos los seguidores de Jesús, ellos se llaman hermanos. Y eso sucede en Marcos capítulo 3, versículo 35. Por ejemplo, yo a Juan le digo mi hermano Juan, pero no somos hijos del mismo padre y de la misma madre. Somos hermanos en Cristo y nos queremos como hermanos en Cristo, ¿verdad? Eso sucedía también en la lengua griega cuando se escribe el Nuevo Testamento. En la comunidad cristiana se llamaban hermanos. Y dice Marcos capítulo 3, versículo 35, que se utiliza la palabra adelfos y lógicamente no vamos a creer que todos eran hijos de un mismo padre y una misma madre. Segundo texto. Los cristianos de la iglesia primitiva, ellos también, entre ellos, se llaman hermanos. Es decir, ya no solamente son los seguidores de Jesús como Marcos capítulo 3, 35, es decir, los más inmediatos, los apóstoles y los discípulos, sino también ya toda la comunidad cristiana. Esto aparece en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1. Ya se extiende el término hermanos a más gente todavía. ¿Ok? Tercero, los mismos judíos, entre ellos se llaman hermanos, y sin embargo no vamos a creer que todos eran hijos de un mismo padre y una misma madre. ¿En dónde vemos eso? En Hechos capítulo 2, versículo 29. Y por último, a todos los seres humanos, plantas, animales, seres humanos, etcétera, etcétera, todos son llamados como hermanos y lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 17. Entonces vemos que el término adelfos, que se traduce como hermano, es un término bastante genérico, que se lo utiliza de forma figurativa o metafórica. Entonces, desde ese punto, lo que dice San Jerónimo, podemos entender que los hermanos de Jesús no eran hijos de María, eran solamente hermanos de Jesús. Ya sea que hayan sido hijos de un matrimonio de José anterior, o ya sean que hayan sido primos de Jesús anterior. El dogma de la Santísima Virgen, de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, es que ella es virgen antes, durante y después del parto. Luego no importa el resto si José era joven, viejo, eso no interesa. Lo que nos interesa es que ella fue virgen después del parto, aun cuando algunos digan que después de dar a luz, ginecológicamente eso no se puede, sabemos nosotros que sí se puede mantener una virginidad en tiempos modernos, aún después de dar a luz. Es más, una mujercita puede perder su virginidad sin tener ni siquiera relación sexual, por algún tipo de, o algún trauma a nivel de su parte genital inferior, etcétera. Bueno, no me voy a extender en ese tema, porque no corresponde a la parte médica, sino a la parte estrictamente bíblica. Pero lo cierto es que la virginidad no está estrictamente puntualizada desde el campo sexual, bajo ningún concepto. ¿Sí? Entonces,
Aquí nosotros podemos comprender la importancia de la virginidad perpetua de la Virgen María al punto de que, como lo mencioné, en los textos apócrifos se vuelve a hablar exactamente lo mismo, exactamente la virginidad. No existe un apócrifo que hable de los hijos de María como hijos de María literalmente. Todos mantienen la perpetuidad virginal de la Santísima Virgen María, al punto de que el protoevangelio de Santiago, que fue muy utilizado por Clemente de Alejandría y por Orígenes, corrobora, aunque es un apócrifo, corrobora la legitimidad e importancia del protoevangelio de Santiago para defender la virginidad perpetua de la Virgen María. Listo. Creo que ha sido una explicación sumamente amplia. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el doctor Víctor Gamboa, teólogo, escritor y conferencista, nos está explicando el tema La maternidad virginal de María en el designio de Dios, numerales 502 a 504. El numeral 503 dice: la virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. La naturaleza humana que asumió no le ha alejado jamás de su Padre. Uno y el mismo es el Hijo de Dios y del hombre, por naturaleza Hijo del Padre según la divinidad, por naturaleza Hijo de la Madre según la humanidad, pero propiamente Hijo del Padre en sus dos naturalezas. Parece que todos estos temas ya los explicó en la amplia explicación del numeral anterior, pero por favor, si hay algo que explicitar, hágalo, por favor. Sí, quisiera, es verdad que ya casi lo hemos dicho todo, pero quisiera aclarar una cosa. Como dice el texto del catecismo, Jesús tiene como padre a Dios y como madre a la Santísima Virgen María. Pero fue tan importante esto que los enemigos de Cristo no lo entendieron así. Al punto de que ellos, para tratar de menospreciar la figura central de la futura iglesia naciente, judeocristianismo, se enfocaron en María. Se enfocaron en ella. Y brevemente, así, rápido, por cuestión de tiempo, les mencionaré tres cositas. Existe un documento que se llama el Logion 105 del Evangelio de Tomás, un evangelio apócrifo, lógicamente, donde dice, abro comillas rapidito, aquel que conoce al padre y la madre podrá ser llamado hijo de prostituta, cierro comillas. Cuando digo prostituta, quiero recalcar que no lo pensemos en el término moderno de la palabra, una mujer que cobra sus servicios sexuales a cambio de dinero. No, en términos bíblicos, prostituta significa o una persona idólatra o incluso una persona que comete adulterio. Bien, en este segundo sentido es que se trata este texto. Los judíos sabían quién era la madre de Jesús. Ellos lo sabían, era María, pero ¿y el padre? Entonces, agregando a este texto, hay uno que aparece en Juan capítulo 8, versículo 41 para complementar lo que les quiero decir. Jesús increpa a los fariseos y Jesús le dice a los fariseos que ellos son hijos del diablo, porque hacen las obras del diablo. Pero los fariseos le dan una respuesta. Miren el pensamiento de ellos. Y ellos dicen, pero nosotros prostitución. Hay otras Biblias que dicen de la fornicación. Da igual. El sentido es el siguiente. Conocemos quién es tu madre, pero no sabemos quién es tu padre. Es decir, era tan plena la idea de que Jesús había nacido de una forma extraña, sobrenatural. Todos conocían a la madre, pero ellos sabían que José no era su padre biológico. ¿Ok? Pero quienes sí entendieron que verdaderamente su padre era Dios son aquellos que
aceptaron las enseñanzas de Cristo, que lo siguieron hasta dar su muerte, y que además después nosotros los cristianos profesamos su presencia real como ser divino y redentor, pero también como humano y maestro. Entonces, eso no lo entendieron los enemigos, lo entendemos nosotros. Y esa es la revelación de la buena nueva, que Cristo es el Cordero inmolado, que resucitó para garantizarnos, ¿qué cosa? Pues la vida eterna. Entonces, miren cómo en los inicios del cristianismo ya se empieza a atacar a la madre de Jesús. Es que es tan importante para el cristianismo María. Si ya atacan a Jesús, atacan a María, luego atacan a la iglesia, pero la segunda persona en atacarla es a ella, al punto, y aquí termino estos 2 minutitos, es que existió un relato, una tradición talmúdica, del Talmud judío, que le llaman Jesús ben Pantera. Rapidito, ¿qué significa eso? Ellos dicen de que María, una vez que murió José, María queda viuda, pero que vuelve a casarse con un hombre, con un soldado romano llamado ben Pantera, y entonces este matrimonio es ilícito y forma parte de una especie de adulterio. Miren ustedes cómo los judíos atacan a la Virgen María en los inicios del cristianismo. Esto está narrado, por si acaso no es un invento, está narrado por un escritor, él lo hizo, llamado Celso, en una obra titulada Aletes Logos en el año 178, y que luego es recogida por Orígenes en su obra Contra Celso en el año 248 para refutar también esto. Y demostrar, como dice Orígenes, que María es una mujer santa y pura y que no tiene nada que ver con esta tradición que, como vemos, ya se implantaba para desprestigiar a la figura de la Virgen María. Muy bien, voy a dar lectura al último numeral, el 504, que ya también parece haber sido explicado. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. La humanidad de Cristo desde su concepción está llena del Espíritu Santo porque Dios le da el Espíritu sin medida, de su plenitud, cabeza de la humanidad, redimida. Hemos recibido todos gracia por gracia. Su explicación, por favor, hermano Víctor. Bueno, por medio de Eva entra también el pecado, ¿no? Ella sucumbe a las prerrogativas del diablo y por medio de ella entra también el pecado al mundo. Pero también por medio de una mujer entra la redención al mundo, y esa es María. ¿Sí? Ella que nace en el silencio de los textos bíblicos, porque en los textos apócrifos tenemos unas historias maravillosas, pero en los textos bíblicos tenemos un silencio absoluto, pero verdaderamente importante. Ella que nace en el silencio, que quiere ser esclava del Señor, que todo lo medita con sapiencia, pero en su corazón, resulta que por medio de ella, de su vientre bendito, viene la redención. Por eso no es, bajo ningún concepto, no es equívoco llamarle corredentora, porque por medio de su vientre sagrado y puro se gestó la redención de la humanidad. ¿En qué momento? En el tiempo de la plenitud, como dice el catecismo. Era el momento pleno que el Señor ya había establecido proféticamente hablando el nacimiento de Jesús. Porque la redención de Cristo no se da en la cruz. La redención de Cristo se da en el momento en que se gesta por obra del Espíritu Santo en el seno de María. Porque Jesús empieza a obrar no desde el momento de la cruz. Jesús empieza a obrar desde el momento en que está gestándose en el vientre de María. Desde ahí empieza a obrar el Señor. Desde ese momento. Hermano, te voy a narrar una sola cosita solamente para que entendamos la importancia de María. Así, breve. En las bodas de Caná, cuando Jesús transforma el agua en vino, ¿verdad? Y María le dice, hijo, no tienen vino, se les acabó. ¿Qué pretendía María con esta interrogante a Jesús? ¿Qué pretendía ella? ¿Que Jesús comprara el vino? No creo, era muy costoso. Verdaderamente no iba a poder sustentarlo, pero ella sabía que Jesús lo iba a poder resolver. Esto es una apreciación mía, por si acaso, nadie está obligado a creerlo. Es mío. Entonces, si María sabía que Jesús iba a poder resolver eso, es porque sabía que Jesús lo iba a poder resolver, como nadie más que él, es decir, haciendo un milagro. Y si María sabía que Jesús iba a hacer un milagro para resolver esa situación,
es porque María ya había vivido ese milagro a puerta cerrada. Yo estoy convencido que el primer milagro que hace Jesús en su vida lo hace ante los ojos de su madre. Pero el primer milagro público que él lo hace, lo dice el texto bíblico en las bodas de Caná. Eso, mi hermano. Excelente. Muy amplia explicación a este tema, la maternidad virginal de María en el designio de Dios. Estamos en la parte final, nuestro saludo reverente, respetuoso a todas las personas, a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado en este programa, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y a todas las personas que hacen posible los diferentes servicios en la iglesia. Hermano Víctor, muy agradecido de parte de Un Pueblo que Camina por ese tiempo, esa predisposición y por esas explicaciones tan amplias sobre el tema. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este importante tema del catecismo. Nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad que será invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias también. Dios me los bendiga a todos. Muy amable.